El cruce de híbrido es importante ya que en él se manifiestan las tres leyes básicas de la herencia que comúnmente, aunque erróneamente, se adjudican de manera exclusiva a Gregor Mendel, cuando son más bien el fruto del trabajo de De Vries, Correns y tal vez del propio Mendel como un conjunto de personas, una comunidad científica. En cualquier caso, la primera ley se llama la ley de la segregación independiente y es cuando los dos factores de un solo carácter se separan en dos durante la formación de gametos. Posteriormente, los científicos se darían cuenta que la ley de la segregación independiente va a estar transportada físicamente por un mecanismo biológico denominado la meiosis. La segunda ley denominada distribución independiente es cuando los dos factores de dos caracteres diferentes se mezclan al azar durante la formación de gametos. Esta ley va a estar transportada debido a que los factores se encuentran ubicados en estructuras independientes al interior de la célula, a las cuales se las denominaron posteriormente como cromosomas. Finalmente, la tercera ley se denomina dominancia completa, que se manifiesta matemáticamente cuando debemos realizar las sumas de genotipos para obtener las probabilidades de los fenotipos. Estas son las tres leyes básicas de la herencia sobre las cuales construimos los modelos matemáticos. Y hablando de eso, en la lección de hoy analizaremos cómo resolver problemas de tipo dihíbrido empleando el método algebraico, aunque a diferencia de lo que hicimos con el monohíbrido, no podremos analizar todas las posibles combinaciones, ya que estos ejercicios al tener más elementos también son más diversos y no tendríamos el tiempo para describir todas las posibilidades. Iniciemos pues con el cruce de dos monohíbridos puros. La clave para resolver los dihíbridos por el método algebraico recae en una segunda interpretación de la ley de la distribución independiente y básicamente es interpretarla literalmente. Podemos separar independientemente cada uno de los factores de cada carácter y hacer dos análisis de monohíbrido por separado para finalmente armarlo todo de nuevo con una multiplicación factorial. De este modo, los pasos serían separar, generar gametos, realizar la fecundación, obtener los genotipos y luego los fenotipos por separado, cosa que ya habíamos hablado con los monohíbridos, y finalmente volver a unirlo todo. Vamos a realizar entonces el procedimiento paso a paso. Entonces, debemos generar dos gametos independientes por cada uno de las parejas de factores de cada parental. Entonces, para el primer carácter del primer parental, tengo que en una sola célula hay dos factores dominantes. Cuando se realiza el proceso de generación de gametos, entonces voy a tener una cantidad doble de células, pero cada una con la mitad de factores, y eso lo representamos como una suma. Sin embargo, como los dos factores son el mismo, los puedo contar algebraicamente ejecutando la suma. Y lo mismo va a pasar con los otros cuatro casos, simplemente toca cambiar el símbolo del factor del cual estamos hablando. Con esto hemos completado la parte de generar gametos. La siguiente es la fecundación. Y como habíamos hablado anteriormente en los monohíbridos, la fecundación se modela matemáticamente como una multiplicación factorial. En este caso, en el de los monohíbridos puros, esa multiplicación factorial es bastante sencilla. En el primer caso tenemos 2 veces el factor dominante multiplicado por 2 veces el factor recesivo. Al multiplicar, multiplicamos los coeficientes, 2 por 2, 4, y los factores también se multiplican. Y eso nos permite obtener los genotipos y sus coeficientes. Y la respuesta queda 4 veces el heterocigoto. Ahora, como el heterocigoto es la única posibilidad, entonces también vamos a decir que todos los fenotipos que causa el heterocigoto van a tener también un coeficiente de 4.
Y por cierto, como el heterocigoto tiene un factor dominante y estamos aquí aplicando la ley de la dominancia completa, eso implica que el fenotipo generado por el heterocigoto va a ser dominante y en consecuencia el coeficiente va a ser de 4 también. Con esto hemos obtenido genotipos y coeficiente del genotipo, fenotipos y coeficiente del fenotipo, pues con los coeficientes podemos calcular las probabilidades. Y hacemos lo mismo con el segundo carácter, que simplemente es hacer lo mismo que hicimos con el primero, pero cambiando la letra. Con esto termina el análisis de mono híbrido independiente. Ahora simplemente se trata de ensamblarlo todo para obtener el dihíbrido, que es lo que nos interesa. Este ensamble se realiza con otra multiplicación factorial. Entonces vamos a ensamblar los genotipos y eso implica que debemos concentrarnos en los genotipos y sus coeficientes. Voy a anotar el primer genotipo como si fuera el primer término de la multiplicación factorial. 4 veces el heterocigoto del primer carácter. Posteriormente coloco el segundo genotipo para el segundo carácter multiplicando. Ya tenemos la multiplicación factorial expresada. Ahora hay que ejecutarla. Como esta multiplicación factorial es muy simple, simplemente se trata de realizar la multiplicación de los coeficientes, 4 por 4 igual a 16, y luego colocar en serie cada uno de los factores, ya que todos son diferentes, lo cual nos da un total de 16 veces el doble heterocigoto. También hay que tener en cuenta una cosa: como solo obtenemos un solo genotipo, eso implica que 16 no solo es el número de éxitos de ese genotipo, sino que también es el número total de posibilidades teóricas. Y con esos dos datos realizamos el cálculo de la probabilidad del genotipo, que será igual al número de éxitos de dicho genotipo dividido entre la cantidad total de posibilidades teóricas. Pero habíamos dicho que ambos valores valen 16, y 16 dividido entre 16 da igual a 1. Por lo tanto, la probabilidad expresada como una frecuencia de encontrar al doble heterocigoto es de 1, o si lo quiere en porcentaje, pues lo multiplica por 100 y le daría el 100%. Significa que esperamos que todos sean doble heterocigoto. Y como todos son doble heterocigoto, vamos a aplicar la ley de la dominancia completa. Pero para este caso vamos a hacer un pequeño cambio que vamos a aplicar a todos los ejercicios que realicemos por el método algebraico. Entonces, las probabilidades del fenotipo del dihíbrido también se pueden ensamblar con una multiplicación factorial. Recuerde que realizamos también la obtención de los fenotipos y sus coeficientes cuando lo hicimos por separado como si fueran monohíbridos. Y al ensamblarlo, simplemente se trata de realizar una multiplicación factorial. 4 veces el dominante del primer carácter multiplicado por 4 veces el dominante del segundo carácter. Una vez establecido esto, realizamos la multiplicación. Nuevamente algo muy sencillo, lo cual nos dice que vamos a tener 16 veces el doble dominante. Y nuevamente, como 16 también es el total de posibilidades teóricas, eso implica que la probabilidad de encontrar al doble dominante va a ser de 16 entre 16 o igual a 1. Si lo quiere en porcentaje, lo multiplica por 100, lo cual le da el 100%. Por lo tanto, en los cruces de dos monohíbridos puros, esperaríamos que todos los descendientes de la primera generación sean todos doble dominante y heterocigotos. Ahora vamos a analizar el segundo caso, que es el más complicado que podríamos encontrar, y es el cruce de dos heterocigotos dobles. Recuerde que en el cruce mendeliano clásico, ese cruce de dos heterocigotos dobles se realizaba por autofecundación de las crías que se obtenían en la primera generación del cruce de dos dihíbridos puros. Ahora, ¿cómo lo resolvemos algebraicamente? Simplemente se trata de realizar los mismos pasos que hicimos para los dihíbridos puros. El primer paso es aplicar la ley de la distribución independiente, separando los dos caracteres para poder resolverlo como si fueran dos monohíbridos independientes. En el segundo paso, generamos gametos segregando independientemente. Observen cómo se van cumpliendo las leyes de la genética en el modelo matemático algebraico de manera evidente.
En ese caso, los gametos generados no se pueden sumar porque son de tipo diferente y quedan expresados precisamente como binomios. Adicionalmente, como el parental masculino y el parental femenino tienen el mismo genotipo, eso implica que ambos generan el mismo tipo de gametos. Por lo tanto, no tengo que hacerlo por duplicado. Durante la fecundación, entonces, se realiza la multiplicación factorial, que es los gametos masculinos por los gametos femeninos. Pero como ambos son del mismo tipo de gameto, lo podemos expresar como al cuadrado, lo cual nos queda el caso de factorización binomio cuadrado perfecto. La solución del binomio cuadrado perfecto nos va a dar los genotipos y sus correspondientes coeficientes. La diferencia que vamos a realizar con un proceso de álgebra normal es dejar los coeficientes explícitamente y expresar los cuadrados no con la expresión al cuadrado, sino con la multiplicación del doble. Por ejemplo, la solución del binomio cuadrado perfecto dice que el primero al cuadrado, es decir, el primer factor se multiplica a sí mismo con un coeficiente de 1. Luego, más 2 veces el primer factor por el segundo factor, más el segundo factor al cuadrado, que también va a tener un coeficiente de 1. Ahora vamos a aplicar la ley de la dominancia completa. La ley de la dominancia completa me dice que el homocigoto dominante y el heterocigoto ambos van a formar el mismo fenotipo, el dominante. Como ambos generan el mismo fenotipo, tengo que sumar sus coeficientes para obtener el coeficiente total del dominante. 2 más 1 es 3. Significa que el fenotipo dominante va a tener un coeficiente de 3. Mientras que el único que genera el fenotipo recesivo es el genotipo homocigoto recesivo. Y por lo tanto el fenotipo recesivo solamente va a tener un coeficiente de 1. Ahora, como en el segundo carácter tenemos básicamente el mismo problema pero con letras diferentes, simplemente se trata de copiar todo pero cambiando los símbolos. Entonces, la resolución del binomio cuadrado perfecto, el primero al cuadrado con coeficiente de 1, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado con un coeficiente de 1. Aplicamos la ley de la dominancia completa, por lo tanto, el coeficiente del dominante del segundo carácter va a ser igual a la suma de los genotipos que lo causan. 1 más 2 igual a 3 y un fenotipo recesivo. Con esto hemos terminado análisis de monohíbrido para los dos caracteres por separado. Pero ahora lo que necesitamos es reensamblarlo todo para dar la respuesta del dihíbrido. Entonces, tenemos el enunciado factorial. Y aquí es donde la cosa se puede poner un poco complicada si no saben realizar las factorizaciones. Entonces tenemos una multiplicación de dos trinomios. ¿Cómo se resuelve esto? Pues el primero multiplica al primero el siguiente, luego al segundo, luego al tercero. Luego, el segundo multiplica al primero, al segundo, al tercero. Y finalmente el último multiplica al primero, al segundo, al tercero. Y eso implica que nos va a arrojar una respuesta de 9 términos, es decir, 9 genotipos. La ventaja de esto sobre el cuadro de Punnett es que nos va a salir ya los genotipos ordenados, no vamos a tener que buscarlos manualmente, y también nos va a salir directamente con sus coeficientes, por lo tanto que no vamos a tener que sumarlos manualmente. Lo único es que hay que saber organizar la multiplicación factorial. Como esta multiplicación factorial es relativamente grande, es conveniente enunciar la respuesta en términos de una tabla. La tabla nos va a servir para organizar y ver que lo que parece complicado es en realidad bastante simple, siempre y cuando mantenga el orden. ¿Cómo vamos a hacer la multiplicación? Vamos a multiplicar este término por el primero del segundo, luego este término nuevamente por el primero del segundo y el último término por el primero del segundo, y así construimos la primer columna. Entonces escribo los genotipos del primer trinomio y luego por el que estábamos multiplicando, que es constante para los tres. Ahora lo que debemos obtener son los coeficientes o número de éxitos de cada uno de estos genotipos. Observe que el coeficiente de la constante es 1, por lo tanto 1 por 1, 1. Luego 1 por 2, 2 y 1 por 1, 1. O sea, se mantienen los mismos coeficientes del primer trinomio, 1, 2 y 1. Ahora vamos con la segunda multiplicación.
Entonces, ahora debemos multiplicar el primero, el segundo y el tercer término del primer trinomio, pero con el segundo término, el del medio. Eso quiere decir que puedo escribir estos tres en la primera columna, tal cual hicimos acá, y simplemente cambiar lo que va en el segundo carácter, tal cual se muestra acá. Ahora debemos obtener los coeficientes. Para el análisis de los coeficientes nos fijaremos en el coeficiente de la constante, que es un 2. Eso significa que vamos a tener 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y 2 por 1, 2. Finalmente es multiplicar nuevamente los tres términos del primer trinomio por el último término del último trinomio. Y volvemos a repetir lo mismo. Escribimos los genotipos del primer trinomio en la columna y simplemente se trata de alterar el último término en la multiplicación. Los coeficientes vuelven a ser 1, 2 y 1 porque el coeficiente de la constante es 1 y vuelven a hacer las multiplicaciones. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. Y con esto hemos obtenido los coeficientes de los genotipos. Para obtener las probabilidades es muy sencillo. El número de posibilidades totales es de 16. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 1 entre 16, 2 entre 16, 1 entre 16, 2 entre 16, 4 entre 16, 2 entre 16, 1 entre 16, 2 entre 16, 1 entre 16. Y ahí quedará expresada la probabilidad como una frecuencia. En caso de que lo necesite como un porcentaje, simplemente se trata de realizar la división y luego de multiplicar por 100. Sin embargo, aquí lo dejo únicamente expresado como frecuencia, ya sea fraccionaria o decimal. Si lo quieren porcentajes, multiplica el decimal por 100. Y ahí ya tenemos los genotipos y sus probabilidades. Ahora vamos a obtener los fenotipos. Y los fenotipos en este tipo de procedimiento también los podemos calcular por una multiplicación factorial. Es decir, multiplicando el binomio del fenotipo del heterocigoto. Y nuevamente, para poder resolver fácilmente esto, simplemente es enunciar la respuesta en términos de una tabla. El orden de la multiplicación que vamos a hacer es el siguiente. Primer carácter, primer factor, que multiplica al primer factor del segundo carácter y al segundo factor del segundo carácter. Eso implica que cuando escribamos la respuesta voy a escribir dominante dos veces porque ha multiplicado dos veces. La primera vez que el dominante del primer carácter multiplicó fue al dominante del segundo carácter y la segunda vez que multiplicó fue al recesivo del segundo carácter. Una vez que el primer término ya ha multiplicado a todos los términos del otro binomio, ya queda completo. Ahora vamos con la multiplicación del segundo término, que también va a multiplicar a los dos caracteres del segundo binomio. Una vez que ya tenemos los fenotipos esperados, doble dominante, dominante recesivo, recesivo dominante o recesivo recesivo, vamos a calcular los coeficientes. Entonces, para el doble dominante, dominante tenía 3 y el otro dominante tenía 3. 3 por 3, 9. En el segundo caso, dominante por recesivo, 3 por 1, 3. En el tercer caso, tenemos recesivo por dominante, 1 por 3, 3. Y finalmente, recesivo por recesivo, 1 por 1, 1. Con los coeficientes podemos calcular nuevamente, aunque no es necesario porque ya los deberíamos saber, el número total de posibilidades teóricas, que es de 16. Y si no está seguro, pues sume los coeficientes. Ahora, con el número de éxitos, o coeficiente, y el número total de posibilidades teóricas, podemos calcular la probabilidad expresada como una frecuencia, que para el primer caso va a ser 9 entre 16, para el segundo 3 entre 16, para el tercero 3 entre 16 y para el último 1 entre 16. Y con esto hemos resuelto el más complicado de todos los ejercicios del dihíbrido. Ahora, ¿cuál método vamos a usar en este curso? ¿Cuadro de Punnett o algebraico? Queda usted libre de escogerlo. Lo importante es que tenga en cuenta que no hay un método único para resolver este tipo de problemas. En lo personal prefiero el método algebraico, ya que permite visualizar claramente en qué puntos estamos aplicando las leyes de la herencia de manera explícita. En cualquier caso, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.